En el verano de 2006, Barcelona estaba viviendo una ola de robos en domicilios por toda la ciudad, sobre todo llevados a cabo por bandas organizadas. Pero concretamente en junio de 2006, hubo una serie de robos con violencia que no terminaban de cuadrar con los típicos de estas bandas. Hay 8 casos en particular que presentan muchas similitudes. Todas las víctimas eran mujeres ancianas y hubo 3 muertas y 5 heridas graves en apenas 20 días. La situación era muy grave, así que había más de 300 policías buscando al asesino de ancianas. Hoy vamos a hablar del caso de la Matayayas de Barcelona. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de la Matayayas. Un caso que ha ocurrido en Barcelona y que recientemente ha vuelto a dar de qué hablar porque hay novedades, my friends. Pero antes que nada, si te gustan los vídeos de crímenes reales y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita, ya que YouTube no suele dar mucha visibilidad a este tipo de contenido y muchas veces no os vais a enterar de que hay nuevo vídeo. Bueno, ya no me enrollo más y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Nuestra historia comienza el 10 de junio de 2006. Pepita Cervantes, de 83 años, vivía sola en un piso de la Vía Júlia en Nou Barris, en Barcelona. A Pepita la encontraron en el comedor, tumbada boca abajo sobre el sofá, con politraumatismos en la cabeza y la cara. Llevaba también un tapete de esos típicos de abuela de ganchillo alrededor del cuello. A primera vista podría parecer un robo con violencia, pero hay cosas que no cuadran. La puerta principal no estaba forzada, el piso no había sido puesto patas arriba, y solo faltaban un collar que siempre llevaba puesto y unas monedas de una hucha. La hucha metálica que encontraron estaba forzada con un cuchillo, y en ella había una huella que no constaba en la base de datos de la policía. El piso no presentaba señales de desorden que hicieran pensar en un robo como tal, ya que la cantidad de dinero que se llevaron era ridícula y tampoco había señales de forcejeo. Pepita no tenía enemigos y vivía sola desde hacía 2 años. Mucha gente la conocía en el barrio y tenía un grupo de amigas con el que solía salir, pero la gente decía que era muy confiada y abría la puerta sin pensar. En un primer momento se sospechaba que se trataba de un hombre, un atracador, por la brutalidad del ataque. Aquel verano de 2006 se vive una ola de robos con violencia en toda Barcelona, llevados a cabo por bandas organizadas que se llevaban joyas, relojes y electrodomésticos. Pero esas escenas del crimen solían estar muy revueltas, las viviendas quedaban completamente patas arriba, y este caso destacaba entre ellas por no presentar esa característica. El 18 de junio de 2006, 8 días después del ataque a Pepita, Rosa Rodríguez, de 80 años, fue agredida en su casa de la calle Santa Marta, en Sant Andreu. En este caso, la víctima sobrevivió, aunque el ataque fue calificado como intento de asesinato. La escena se parecía mucho a la encontrada en la casa de Pepita. Rosa sufrió politraumatismos en cara y cabeza, además de un intento de estrangulamiento que no llegó a ser mortal, pero sí la dejó inconsciente. La policía ahora contaba con una víctima que podía aportar información de primera mano sobre el agresor, y Rosa describió al atacante como una mujer de entre 40 y 55 años, morena, con el pelo corto, que llevaba falda y que tenía una complexión fuerte, recalcando que tenía mucha fuerza en los brazos. Los Mossos, que justo en aquel momento estaban asumiendo el mando en Barcelona por encima de la policía local, se sorprendieron mucho con esa descripción, ya que estadísticamente no era habitual que ese tipo de ataques tan violentos fueran cometidos por mujeres. Así que con esta nueva información citan a declarar a Dolores, amiga de Pepita, para que les diga si les suena a alguna mujer que encaje con la descripción que les dio Rosa. Dolores les cuenta que 2 días antes del crimen habían conocido en el parque a una tal Mari, una mujer muy simpática que las había acompañado desde el parque hasta la casa de Pepita. Dijo que no se le había ocurrido mencionarla antes, ya que le había parecido tan dulce y tan educada. No obstante, confirmó que sí coincidía con la descripción
versión que dio Rosa. Entonces los Mossos piden las grabaciones de todas las cámaras de seguridad de la zona del día en que Pepita y Dolores conocieron a Mari, para reconstruir el trayecto que hicieron desde el parque hasta la casa de Pepita. Encuentran efectivamente imágenes de la cámara de seguridad de un banco por el que pasaron las tres cogidas del bracito, y al fin tienen una imagen de la tal Mari. No es la imagen más nítida del mundo, pero se puede apreciar más o menos cómo es esa persona. En ese punto, esa tal Mari se convierte en la principal sospechosa, pero aún no se sabe con certeza si fue la perpetradora, ya que Dolores también comentó que era una mujer muy agradable. Un día después del funeral de Pepita, Dolores recibe una llamada que la asusta. Es Mari, que insiste en ir a verla. Dolores le dice que no le abre la puerta y avisa a los Mossos. A mí me dijo que yo me había portado muy bien, que era muy buena. Y el día 14 que enterramos a la Pepita, por la noche me llama la mujer esa otra vez y me dijo que quería subir. Y yo le dije no. Los Mossos esperan a ver si aparece por la zona, intentando que Dolores la reciba, pero finalmente no la ven aparecer. Pero el 21 de junio de 2006, Rosario Márquez, de 87 años, es encontrada golpeada en su piso de la calle Séneca, en el barrio de Gracia de Barcelona. Parece que el perpetrador seguía el mismo patrón, y en este caso la víctima tampoco falleció. La descripción física de la agresora era la misma, y Rosario también la describió como una persona amable, que se había ganado su confianza. Los Mossos comenzaron a perfilar su modus operandi, que básicamente consistía en ganarse la confianza de la víctima, que siempre eran mujeres mayores. Luego intentaba entrar en su domicilio bajo alguna excusa, decir que se había dejado las llaves, pedir un vaso de agua o que le dejaran tomarse una pastilla. Y así la víctima, que ya la asociaba en su cabeza como una persona amable, que es como se le había presentado, la dejaba entrar. La agresora accedía al domicilio y una vez comprobaba que la persona mayor estaba sola, se producía el atraco. Las víctimas siempre presentaban traumatismos en cara y cabeza, además de un intento de estrangulamiento con elementos encontrados dentro del piso. Sus víctimas, curiosamente, eran mujeres mayores, muy humildes y vulnerables, porque estaban solas y necesitaban atención o cariño. Solían llevar alguna joya o alguna baratija, pero no eran personas con mucho poder adquisitivo ni tenían objetos de gran valor en la casa, por lo que los robos parecían casi simbólicos. La cuestión era que ya había 3 víctimas en 11 días y los Mossos no sabían por dónde tirar. Revisaron la venta de joyas, por si María había intentado vender lo robado, y encontraron una cadena que coincidía con la descripción que había dado una de las nietas de una víctima. Cuando se la mostraron, dijo que no estaba segura de que fuera exactamente esa, pero que se parecía mucho. Así que los Mossos fueron a la joyería, mostraron al joyero la foto de la grabación en la que aparecía Mari, y él confirmó que sí, que era esa mujer, que era conocida suya y que tenía una deuda que saldar. Descubrieron que esa mujer había hecho muchas más ventas, sobre todo recientemente en una joyería de Hospitalet. Pero cuando van allí, la joyera les dice convencida que no, que esa no es la mujer que le vendió esas joyas. Así que volvían a estar en un callejón sin salida. Sin embargo, solo 3 días después del tercer ataque, el 24 de junio de 2006, Pilar Solà, de 81 años, que vivía en la calle Menéndez Núñez, en Ciutat Vella, fue atacada de la misma manera que las otras señoras. La víctima tampoco resultó mortal y describió a la agresora igual que las anteriores. Contó que la mujer se había ganado su confianza ofreciéndose a ayudarla a llevar la compra y que había notado una quemadura muy evidente en su mano, que la agresora utilizó como excusa para entrar en el domicilio. Le dijo a Pilar que no podía entrar en su casa porque su hijo estaba trabajando y tenía las llaves, y que sí podía pasar un momento al baño, que necesitaba lavarse la herida y aplicarse la pomada. También mencionó que la quemadura se la había hecho cocinando, porque era cocinera. Sin embargo, en cuanto salió del baño llevando la toalla en la mano, intentó estrangular a Pilar con ella. Pilar puso la mano en medio para defenderse, pero no pudo y perdió el conocimiento. Dijo que no sabía si es que esa mujer era muy fuerte o si es que dentro de esa toalla enrollada había una cuerda, pero que había tenido la sensación de que podría tratarse de algo así. Al día siguiente, el 25 de junio de 2006,
2006, Alicia Latre, de 70 años, fue atacada en su piso de la calle Joan Torras, en el barrio de Sant Andreu. La agresora entró en su domicilio con la excusa de necesitar rellenar una botella de agua. Sin embargo, este ataque fue frustrado. Mientras Mari intentaba estrangular a la víctima, de repente el marido de Alicia salió de otra habitación y al ver lo que ocurría, le dio un puñetazo en la cara, lo que provocó que la agresora huyera corriendo. Sabiendo la hora en que salió del piso, los Mossos revisaron las cámaras de seguridad de la zona y del transporte público cercano para reconstruir el recorrido de la agresora. También tenían en cuenta que probablemente tendría alguna marca en la cara por el golpe. De esta manera consiguieron una imagen mucho más clara de la agresora, captada por una cámara de seguridad en el andén del metro. En la estación de Renfe de Sant Andreu, Concepció Arenal, un trabajador de las taquillas identificó a esa mujer y comentó que tomaba ese tren todos los días. Por ello montaron un dispositivo de vigilancia 24 horas para ver si aparecía y poder seguir sus recorridos habituales, además de intentar localizar la zona en la que vivía, ya que sospechaban que podía residir en Montcada i Reixac. Al preguntar por la zona, un trabajador de un bar de una de las estaciones de Montcada i Reixac recordó que aquella mujer le había pedido una botella de agua en una ocasión y que solía verla por la zona. Poco a poco parecía que todo empezaba a encaminarse, pero por el momento no tenían más pistas. El 28 de junio de 2006, Adelaida Geranzani, de 96 años, fue atacada en su piso de la calle Villarroel, en el Eixample de Barcelona. En este caso, la víctima sí murió. Adelaida apenas salía de casa, como mucho iba a hacer la compra debido a su avanzada edad y su estado de salud, y los vecinos no entendían cómo había podido abrirle la puerta a un desconocido, ya que no era una persona excesivamente confiada. No obstante, parece que, de algún modo, la agresora consiguió ganarse la confianza de la señora Adelaida y entrar en su domicilio, pues la puerta tampoco estaba forzada y no había signos de forcejeo. El 1 de julio de 2006, en la calle Montaner, también en el Eixample, María Saún, de 76 años, fue asesinada en su domicilio y presentaba el mismo tipo de golpes y señales de estrangulamiento que las demás víctimas. La encontraron en el pasillo de su piso. Una cosa curiosa que tenían todos estos crímenes en común es que todos se habían producido siempre a partir de las 7 de la tarde. Finalmente, con ya 3 muertes y una asesina en serie suelta, los Mossos decidieron filtrar la información a la prensa y buscar ayuda para identificar a la agresora. A través de los medios avisaron a las mujeres mayores para que tuvieran cuidado, que no se confiaran y no abrieran la puerta a desconocidos, lo que alarmó a los ciudadanos y generó preocupación. En ese punto, los Mossos tenían que decidir si hacer público el caso para alertar a la población y evitar que siguieran ocurriendo los ataques, o si continuar la investigación en silencio, ya que sabían que haciéndolo público estaban corriendo el riesgo de que la agresora se diera cuenta de que la buscaban y cambiara de imagen o se desplazara a otra zona. No obstante, 2 días después del último ataque, el 3 de julio de 2006, Montserrat Figueras, de 85 años, es atacada en la calle Urgell, en el Eixample. Montserrat estaba cubierta de sangre, con una ceja partida y una huella roja alrededor del cuello provocada por un trapo. Sin embargo, sobrevivió al ataque. Se ve que la agresora llevaba un paquete y dijo que iba a entregarlo a un piso de allí. Un vecino la dejó entrar sin sospechar nada, porque la vio como una mujer normal y bien arreglada. Y la Mari entra en el ascensor con la señora Montserrat. Montserrat se baja del ascensor en su piso. La agresora sube unos pisos más arriba, luego baja y toca a la puerta de Montserrat. Le dice que es para dejar el paquete, porque la vecina no está, y que si le hace el favor de dejarla pasar al cuarto de baño. Al entrar en el piso, golpea a Montserrat, la noquea, la asalta, se lleva 500 euros en efectivo y todas sus joyas, y se marcha de allí. En ese punto, los Mossos se dan cuenta de que a una de las últimas víctimas le había robado una tarjeta de crédito, y comprueban los movimientos de la misma. Y curiosamente sí hay un movimiento reciente, producido en un cajero de un bingo, así que revisan un listado de clientes de ese bingo en esa franja horaria, ya que para entrar en un bingo hay que presentar el DNI. En el listado, entre todas las mujeres que se ajustan al perfil, aparece una tal Remedios Sánchez. Remedios cuadra con lo que sabían de la sospechosa, así que ahora que tenían un nombre, buscaron las posibles propiedades de esa mujer y tenían todos los bingos de la ciudad cubiertos, a ver si aparecía y podían ir cerrando el cerco. Mientras tanto, de repente alguien llama a los Mossos y dice
que reconoce a la señora que apareció en la foto de las noticias y que es vecina de su edificio, así que los Mossos acuden para confirmar esa información. Y efectivamente, un establecimiento cercano a ese inmueble, una frutería, confirma que efectivamente esa señora es clienta habitual. Preguntan por ella en el barrio y los testimonios de los vecinos aclaran que esa señora trabajaba en un bar en la Vía Augusta de Barcelona y que estaba sola porque su marido le había pedido el divorcio porque tenía problemas con el juego. Los Mossos consiguen la dirección exacta del bar donde trabaja Remedios, el Cebreiro, un bar gallego cerca de la comisaría de la calle Balmes. Van al bar, pero resulta que Remedios había plegado hacía un cuarto de hora. No obstante, les confirman que en los días previos había acudido con un golpe en la cara y una quemadura en la mano. Ya iba quedando claro que ella debía ser la mujer descrita por las víctimas supervivientes. Descubrieron que Remedios era gallega, que llegó a Barcelona con 16 años, se casó y tuvo 2 hijos. Unos años atrás se había divorciado debido a su ludopatía y era conocida en ese bar por las tortillas de patata que hacía, anecdóticamente consideradas por muchos como las mejores que habían probado. En el bar les dan su número de teléfono móvil y los Mossos solicitan al juzgado autorización para localizarlo. Al poco rato obtienen una ubicación. Su móvil da señal en un repetidor de l'Eixample. No obstante, la señal suele corresponder al repetidor, no a la ubicación exacta del dispositivo móvil y por tanto de Remedios. Así que lo que sí saben es que pueden acotar la búsqueda a más o menos unas 10 manzanas alrededor del repetidor. Y de repente hay 300 policías en aquella zona de l'Eixample buscando a Remedios. Al rato reciben instrucciones de salir de los coches y buscar a pie. Solo quedan 2 agentes dando vueltas en coche, que son los que también están dirigiendo a los agentes que tienen a pie por las calles. De repente pasan junto a un salón recreativo de esos que le gustaban a Remedios, y uno de ellos dice: «Oye, vamos a probar suerte». Deciden entrar y nada más cruzar la puerta se quedan helados. Efectivamente, ahí está. La ven metiendo monedas tranquilamente en una máquina tragaperras. Uno de ellos se acerca y le dice: «¿Remedios?». Ella no reacciona. Sigue jugando. Vuelven a insistir: «Remedios». Y ella sigue como ida, totalmente concentrada en el juego. Finalmente, uno dice: «Remedios, estate por mí, Remedios». Y ella responde: «Sí, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Eres Remedios?». «Sí, sí». «Vale, pues deja de jugar y vente con nosotros». «Vale, vale». Y los acompaña sin rechistar. Al entrar en el coche, uno de los agentes se fija que Remedios lleva un bolso. Este agente, que está con ella en la parte trasera del vehículo, le dice camino a la comisaría: «¿Me dejas mirar tu cartera un momento?». Ella accede y le entrega la cartera. Al abrirla, el agente ve una agenda con varias direcciones. Pregunta entonces al conductor: «Oye, ¿cuál era la dirección de Pepita, la primera víctima?». El otro agente se la dice y confirma que efectivamente coincide con una de las direcciones de su agenda. Aunque todo parecía apuntar a que finalmente tenían a la agresora, la unidad de homicidios aún debía reunir pruebas concluyentes para confirmar que Remedios era realmente la autora de los hechos. Por lo tanto, registran su piso y allí encuentran bolsas llenas de joyas, muchas de ellas identificadas como las robadas a las víctimas. Remedios era una mujer que no levantaba sospechas. Incluso servía a algunos policías en el bar donde trabajaba, un establecimiento cercano a una comisaría donde muchos agentes desayunaban. Los habituales del bar comentaban que tenía una sangre fría impresionante, porque cuando salían en televisión las noticias sobre la muerte de las abuelas, ella hacía comentarios del tipo: «Madre mía, pobres abuelas, pero ¿quién puede ser capaz de matar a unas pobres abuelas?». Ahora Remedios se enfrentaba a una pena máxima de 200 años de prisión. En el juicio, Remedios aseguraba que la perpetradora era una tal Mari, una compañera de piso que se parecía un poco a ella. Intentó aprovechar que el juicio se celebraba 2 años después de los hechos y se había presentado con el pelo más largo y un cambio de imagen, tratando de confundir al jurado. No obstante, nadie se creyó esa versión y finalmente Remedios fue condenada en 2008 a 144 años y 7 meses de prisión por el asesinato de 3 ancianas, tentativa de asesinato de otras 5, 7 delitos de robo con violencia y 1 de hurto. Sin embargo, en España esa condena es únicamente simbólica, ya que lo máximo que podía cumplir eran unos 25 años de prisión. La sentencia también obligaba a Remedios Sánchez a pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, que oscilaban
rondaban entre 19.000 y 120.000 euros. Inicialmente cumplió condena en la prisión de Brians, en San Esteves-Rubires, y después fue trasladada por buen comportamiento a la prisión de Teixeiro, en A Coruña, cerca de su lugar de procedencia. Y diréis, pues ya está, ¿no? Ya, pues para variar, no. 20 años después de haber sido condenada, el 3 de octubre de 2025, se encontró un cadáver en la vivienda de A Coruña en el barrio de Monelos. Carmiña, una mujer de 91 años, parecía haber fallecido de forma natural, pero en la autopsia se descubrió que presentaba algún golpe que no podía haber sido producido por una caída. Y pensaréis, bueno, si Remedios estaba encerrada, no podía haber sido ella. Sí, pero resulta que aunque la condena fuera de 144 años y 7 meses, como os decía, en España esa es una condena únicamente simbólica, porque lo máximo que podía cumplir en una prisión española son 25 años de cárcel. Y como ya había cumplido casi 20 años de condena en aquel momento, ya empezaba a disfrutar de permisos penitenciarios que duraban varios días. La gente del barrio decía que en los días previos habían visto a la señora Carmiña acompañada de otra mujer desconocida. Entonces la familia empieza a sospechar y pide revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la vivienda, donde descubren la presencia de Remedios Sánchez. Se realiza una segunda autopsia más profunda, porque muchas veces los fallecimientos de personas mayores, si no presentan sangre, se catalogan directamente como muerte natural y no se investiga más. Esta vez, los análisis revelan huellas que sí coinciden con la base de datos y que apuntan a Remedios. 5 días después se detuvo a Remedios Sánchez, que tenía 69 años en aquel momento, en la misma prisión de Teixeiro, de donde había salido durante un permiso penitenciario coincidiendo con los días del ataque. Aunque era considerada una presa modelo, los controles penitenciarios fallaron. Al investigar más a fondo, descubrieron que manipulaba a otras internas y que no era tan buena como parecía en un primer momento. Algunos han achacado los crímenes de Remedios únicamente a su ludopatía, pero lo cierto es que muchas veces solo se llevaba unos pocos euros o alguna baratija. Esto hace que sea legítimo preguntarse si su verdadero móvil era el robo o si es que disfrutaba infligiendo daño a mujeres vulnerables. Cuéntame en los comentarios qué opinas tú de esto. Y bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en los comentarios sugerencias sobre qué misterio o historia os gustaría que trajese próximamente al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.